Bueno, procedemos entonces a lo que es las conclusiones y clausura del seminario. Y bueno, Paco Soler, que ha recopilado todo lo que hemos compartido a lo largo de estos 2 días, pues nos va a hacer el apunte y la integración de todas las ideas que hemos manejado. Tengo la satisfacción de clausurar este acto. No, sigue siendo una broma. Vuelvo a pedir disculpas por mi última intervención, porque les he dado un consejo egoísta. Bueno, seguro que me dejo mil cosas, que no tengo la habilidad de hacer el resumen final dentro de un contexto y dentro de un modelo completo que les satisfaga a ustedes, ¿no? Sin embargo, debo decir que creo que hemos tocado muchísimos puntos fundamentales, nos hemos alejado de aquello que decíamos al principio del discurso de la importancia enorme de que la universidad colabore y que las empresas se creen y que la innovación se consolide, y hemos entrado en el detalle. Yo he hecho un resumen que tiene 12 páginas, por tanto, si no se ríen, suerte que lo he ilustrado. En fin. En la introducción se resalta la importancia de la medición de la tarea de la universidad en el campo de la transferencia. Y yo dudaba que pudiésemos llegar, pero creo que hemos, al menos modestamente, creo que he aprendido algunas cosas. Y después la importancia del ecosistema, el entender que solo eso no funciona y que crear vínculos es sustancial. Y en eso insiste todo el mundo. Y de aquí la intervención de Mike Sullivan, que creo que, o Michael Sullivan, como quieran, él se ponía Mike, que creo que fue muy ilustrativa. A mí me costó entenderle por este acento y cómo carraspeaba, pero la verdad es que dijo una cantidad de cosas interesantísimas, ¿no? Entre ellas, esta especie que rompió un poco la barrera entre el miedo que nos da que si se integran las cosas caerá alguna de las variables. O sea, o no investigaremos bien, o no enseñaremos bien, o no transferiremos bien, o bien estaremos al servicio de la industria, digamos, pervirtiendo nuestro oficio. Y en esto, posteriormente, tú también nos has dado, ¿no?, pues lecciones de lo que puede hacerse salvando estos miedos, ¿no?, cuando se hace bien, y cuando se hace por unos actores. Por tanto, la creación de interfaces sin intermediación, creo que las interfaces existen, la creación de puentes sin crear el servicio exacto, cuando estos pueden funcionar solos. A mí me pareció muy positivo y tengo la intención de enviarle una nota, porque me pareció el hombre no le hicimos demasiado caso luego, ¿no? Estuvo por allí colgado tomándose algún bocadillo y tal. En la mesa de redonda de Federico, yo creo que también nos ayudó mucho en esta introducción sobre los rankings, que en el fondo es un poco el leitmotiv, bueno, que era el leitmotiv de la mesa, pero que también lo es por el tema de los indicadores de nuestro seminario. Establece una serie de factores que ayudan a entender las posiciones en relación a la transferencia. O sea, dice, bueno, escuche, la transferencia, esto se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta, pero hay una importancia de tenerlo en cuenta que luego lo aclararé. Bueno, algunas de las cosas que por otra parte eran normales, ¿no?, pero que esto formaría parte de cómo limpiamos los rankings, y haciendo referencia al barómetro nuestro, que cae la importancia o aumenta la importancia en función del estado de ánimo de los que escriben las encuestas, y en un estado de crisis económica la gente ve las cosas diferentes. Esto también me gustó y creo que lo hemos de guardar, no dar tanta importancia al barómetro en una comparación temporal, cuando en realidad la gente, cuando contesta, también tiene sus problemas y entonces lo matiza. Hay que incluir en los indicadores de transferencia los de empleabilidad, desde luego, y esto parece sustancial. Hay que incluir, además de los de transferencia, aquellos indicadores tipo barómetro, donde la opinión
de alguna forma cuenta. ¿Quién debe establecer la selección de los indicadores? Y esto se preguntó. ¿Y cuáles son los objetivos de los indicadores de transferencia en cuanto a la proyección institucional o al estímulo funcional? Debemos elegir entre los que se vinculan a las personas, etc. Estas preguntas que él se hacía, bueno, fueron más o menos contestadas posteriormente por los que estaban presentes en la... De hecho, son 4 preguntas, ¿no?, por los que estaban en la mesa. Joaquín Aldás hace un excelente resumen, es fantástico, que hace Shanghái nada sobre transferencia, el Times le da muy poco peso, el QS tampoco, y se pregunta por qué, y dice, hombre, porque no es fácil, no tenemos los datos. Pero él lo dijo de otra forma, y es porque además las universidades, al no estar clusterizadas, de alguna forma se penaliza a aquellos que ya ellos, como con su derecho a montar su modelo de aportación valor de su universidad, no lo quieren hacer. O sea, dice, usted no hace transferencias, que nosotros no queremos hacer transferencia. Dice, si usted está mal, dice, no, nosotros nos vamos a dedicar a la docencia, nos vamos a dedicar a la investigación. Es un ejemplo extremo, pero de alguna forma las universidades tienen libertad de decidir en qué van a trabajar y en qué no. Explica él cuando trabaja un par de rankings, dice que hay mucha dispersión en el tema de transferencia, bueno, porque claro, de alguna forma están las politécnicas, ¿no? Y entonces en los diferentes esquemas que a mí me gustó mucho, la clusterización de las universidades, que no nos queda demasiado clara porque hubiésemos perdido mucho tiempo. Entonces dice que hay homogeneidad en la docencia, pero que tampoco las demás variables son muy diversas, con excepción de las patentes y de la transferencia por el tema de las politécnicas. En resumen, los rankings internacionales no hablan de la transferencia, hay un problema de datos en los países y cuando se incorporan son relevantes porque cambian el escenario, pero tenemos otro ranking, no nos engañemos. Hay un ranking científico, hay un ranking donde la transferencia cuenta. Entonces, Manuel Cermerón cree en las universidades, es de las pocas personas que yo he visto que era coherente con eso. Se lo cree y monta el servicio de investigación e innovación de Aguas de Barcelona contando con las universidades. Bueno, y en Galicia tenéis una experiencia. Y lo razona, y te lo explica, y es un hombre que ha creído en ello y ve los errores, los rectifica, y es sorprendente. Tiene un consejo científico que yo he tenido el honor de estar en él, donde se discuten los problemas técnicos que tiene Aguas y donde se piden proyectos europeos con el consorcio de los que estábamos por allí, etc. Explica su experiencia, cómo incluir las universidades en su estrategia de investigación. Hay que tener presente que Aguas externaliza el I+D en una compañía, por tanto la compañía es de I+D, no es la compañía de Aguas, pero está externalizado, o sea que es la propia empresa también. Han ido explorando y hacen joint ventures y agreements con universidades y con otras instituciones y nos dice que hay que ser prácticos y muy profesionales. Y eso ya lo sabíamos, pero sin embargo en su aplicación él saca de esto varias conclusiones y es que tiene un índice para medir el aumento de la facturación de R+D, ¿no? O sea, se lo plantea 3 años, eso ha funcionado o no ha funcionado. Y después otro tema muy importante es qué pedimos a la universidad, o sea, el foco. Y esto ustedes saben muy bien, y esto le da la razón también a Sullivan, ¿no? Ustedes saben muy bien, por experiencia propia, los que son investigadores, que cambiamos el foco en relación al dinero, y lo sabe la administración pública, y por esto ponen las líneas de lo que va a financiar o no, y nos encajamos en estas líneas. Somos honestos en términos de nuestra especialidad y de nuestro conocimiento, pero somos capaces de cambiar el foco en función de alguien que nos dice, pues claro, también lo haremos con las empresas. Alguien te propone un problema divertido, interesante, que tú vas a poder desarrollarte científicamente y que estaba fuera de los que te habías planteado y te vas hacia él porque hay dinero. Martí Parellada nos dice que hay 2 maneras de utilizar los indicadores, los sintéticos y no sintéticos, lo sabemos, y que obtener los indicadores de transferencia es muy difícil y que no son homogéneos. Y en esto en las patentes ustedes lo saben, no es lo mismo una patente nacional que una internacional, que una no sé qué,
no es lo mismo los que están licenciadas de las que no, las que han vendido de las que no, y los importes de las mismas, y eso da un mundo que da para toda una clasificación. Nos muestra, para ponernos pesimistas, una comparación de las universidades españolas dentro del multirank en que estamos fatal, suerte que creo que era antes del desayuno, o después, y en cualquier momento nos animamos un poco. La conclusión es verdad, y es que hay trabajo a hacer, ya lo sabemos, y vamos a intentar hacerlo como es natural. Carlos Puente, yo creo que es interesante dos cosas que dice. La primera, y es que la universidad no puede sustituir en el tema de las patentes a todo el proceso en una empresa que va a vivir de las patentes, va a ser su negocio. Entonces, no es legítimo decir al cabo de 3 años y 15 millones, nosotros fuimos los iniciadores, queremos cobrar también. Este mensaje no lo dio, pero yo lo conozco, ¿no? Es decir, escuche, usted luego no puede decir que yo me he aprovechado si finalmente he metido este dinero y, por tanto, ¿cuándo es? Hay que tomar posiciones en una patente y cómo vamos a encontrar el rendimiento. Finalmente es que estamos creciendo, nos estamos volviendo profesionales y, por tanto, huimos ya del lenguaje divertido y de los que no sabemos a los que sabemos. Hay que contar con los spin-off como indicadores incluso de las no tecnológicas, porque son indicadores del compromiso de la universidad con el compromiso y con el riesgo. Y eso a mí también me gustó. Las que no. De hecho, en el programa Innova nuestro hemos separado lo que es el apoyo a la creación de empresas, y vosotros también, que no son de base tecnológica, de las tecnológicas. Y a las unas tenemos participación y en las otras les ayudamos y punto. En las preguntas y respuestas, Martí decía una cosa que creo que vale la pena significar, que es más importante hacer bien las cosas que no de salir bien en la foto. Aunque yo no estoy del todo de acuerdo, porque en algunas cosas, por ejemplo, en la venta de los cursos, salir en el ranking es más importante que no salir. Por tanto, los rankings tienen efectos decisivos, ¿no? Y consecuencias. Por tanto, es verdad que hacerlo todo para salir con el ranking, pues parece una tontería, ¿no? Pero, bueno, salir bien en el ranking finalmente también tiene consecuencias. Bueno, luego tuvimos un caso que es el ISIS y el TBI, que quedamos todos sorprendidos de descubrir una cosa que ya sabemos, que cuando pones a frente de algo una persona que es muy buena y muy potente, acaba funcionando y acaba dando muchas ideas, entre las cuales es, la pregunta que se ha de hacer la OTRI, de quién es el cliente, ¿no? ¿De quién es el cliente? ¿El profesor o el señor que entra por la puerta? ¿Qué es lo más importante para la propia OTRI? Quedar bien interiormente o hacer un servicio a la universidad. Y finalmente, que el emprendedor, por el solo hecho de crear la empresa, ya es una ventaja para el sistema. Aquí se ha hablado antes del fracaso y se ha dicho un lugar común, que es que en España el fracaso no está premiado y en cambio en el extranjero sí. En los Estados Unidos el fracaso está premiado hasta el tercer fracaso. Entonces te ponen un letrero que pone loser y ya te has de ir a una barriada, y ya estás listo. Entonces, bueno, el fracaso, porque al no tener un mercado, yo creo, de spin-off, no hemos apreciado el oficio del spin-off aire, y del spin-off hacedor. Pero en el momento en que valoramos el oficio, cuando el mercado de spin-off está creado, empezaremos a valorar el que se ha equivocado, pero sabe el oficio, hasta que le pongamos el letrero de loser, ¿no? La mesa redonda, Carmen Pérez, hay diversidad que sería bueno que se reflejase en las OTRIs. O sea, el trabajo de las OTRIs no es uno solo, que es pasar las cuentas, sino que hay muchísimos más. Ya lo sabíamos también. Y, por ejemplo, hablaba ella de la movilidad de los investigadores y de los proyectos transversales. Adelaida de Sacristán, yo creo que nos vendió un modelo que yo no tuve tiempo de fotografiar y se lo voy a pedir porque creo que estaba muy bien. Nos lo manda. Tú me lo mandarás. Sí, es que estaba bien. Está bien. Por cierto, tengo el USB de Sullivan, que me lo dio y también os lo pasaré. Tienes todas. Claro. ¿Y los Sullivan también? Bueno, pues me quedo el USB. Sí que lo tengo por aquí. Bueno.
habla de los tipos de empresas que están en condiciones de ser demandantes de la tarea. Esto es un gran problema que tenemos especialmente en provincias con un sistema productivo flojo, que para los sexenios y para cumplir su misión y para no sé qué, los investigadores son potentísimos, están metidos en alturas inverosímiles y en cambio el tejido es de pequeña y mediana empresa de baja tecnología, ¿no? En esto vosotros tenéis, digamos, menos problema de alguna forma porque ya estáis bastante integrados, pero hay gente que no lo está. ¿Y cómo dar respuesta a esto? Tal vez entonces lo más importante es la creación de empresas de base tecnológica para cambiar el sistema local, ¿eh? Y eso el RIS3 de la región lo debería tener en cuenta y meter el dinerito, pero claro, ¿eh? Tenemos después a José Carlos Gómez Sal, que dice siempre palabras, nos transmite conceptos, información y opiniones como muy sólidas y es aquello de decir, escuche, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dice que necesitamos unas plantillas adecuadas a la misión y crearnos la transferencia, ¿eh? Que no es un discurso y que luego hay de haber detrás toda una estructura, hay que saber responder a la pregunta y eso para qué sirve, he apuntado yo, importancia de la interfaz y quién lo hace, y que finalmente una cosa que es absolutamente cierta, en España las universidades patentan muy por encima del sistema productivo. En Cataluña la Politécnica es la organización, incluidas todas las empresas, que más patenta en patentes que son vendibles, no en patentes académicas, ¿eh? Pues nosotros las separamos, tanto es verdad, ¿eh? Y en eso habríamos de ser nosotros más dinámicos explicándolo, porque es una verdad, es cierto, lo demás también, pero esto sí. En el coloquio empieza a salir el tema de la confianza y conocimiento, que yo tengo anotado que sale 4 o 5 veces, ¿no? O sea, parece que es muy importante los interfaces formalizados, pero es mucho más importante que entre por la puerta una persona y diga, bueno, voy a ver a aquel, porque aquel, y que haya, decir, que la confianza haya facilitado las relaciones, ¿eh? Aquí tenemos ya las mesas de hoy. Alías Atienza, de la Corporación Tecnológica de Andalucía, que a mí me parece muy positivo porque hacen una cosa que ha funcionado, ¿no? Y ha funcionado bien, y eso pues hay que escuchar, ¿no? Y nos dice muchas cosas. Bueno, primero la información, 170 empresas, cómo se mejora la competitividad de empresas, y hace referencia a Cermerón, pues con la innovación, esto que es inevitable, sabemos que es verdad, pero es verdad, ¿eh? Y finalmente, que hace unos años de demanda y la oferta no se encontraban, en el 85, que ahora se encuentran, un poco más, pero que se encuentran, ¿no? Y de forma definitiva, que las universidades europeas facilitan la utilización de las instalaciones y hay movilidad, es lo que nos decía Sullivan y nos has dicho tú, ¿no? Que lo que hemos dicho antes, que cuando la cosa ya está integrada, eso es más fácil que, ¿no?, un organismo, que no sé qué, y hace que se conozcan, que busquen intereses comunes, que organicen la relación y que sea eficaz. Estas 4 condiciones que se habrían de poner en un cuadro, ¿no? ¿Quién pone el dinero? Todos menos las universidades. Esto es muy interesante, ¿no? Pero no porque sean más pobres, que tampoco es verdad, ¿no?, sino que no les toca, no es su papel, ya ponen otras cosas, ¿eh? ¿Qué hacen? Pues ellos financian proyectos, que la universidad a mí me ha interesado mucho, que el 15% pasan al 28% por voluntad de los propios integrantes del consorcio. Y en resumen, la universidad es importante y la cooperación es más sencilla que lo que parece, ¿eh? Cuando todos dos están interesados, hay confianza y hay resultados, la cooperación es natural, ¿eh? Y eso es, hay que llegar a eso sin tantos prejuicios. Teresa Padrosa, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Al principio nos iba hablando del consorcio y pensaba, ay, ¿no? Pero a la mitad han salido las pinchulinas, ¿no? Y sí, y bueno, ha salido una cantidad de cosas que yo creo que hemos de convenir que los honora a ustedes, porque sí, porque esto es una voluntad personal, ¿eh? Es decir, vamos a hacer cosas, y lo ha explicado, con 1 millón probablemente haremos más cosas que los 10 invertidos en los solares, ¿eh?
tienen el polo de la innovación con la universidad, centros tecnológicos, la incubadora, destaca la colaboración, todo el tema de la aceleradora, esta fundación aeroespacial para apuntarse a este carro que tiene futuro, tiene presente y tiene futuro. Y finalmente este reconocimiento, los otros tienen el conocimiento, nosotros el dinero, pero tenemos la obligación de ponerlo donde hay conocimiento, que es donde habrá más desarrollo. Esto ha sido una intervención, entiendo, extraordinariamente positiva, que va contra el discurso vacío. Un discurso, pero no pones ni el dinero, ni el conocimiento, ni nada, ¿no? Miguel Sánchez Galindo, bueno, esto también colabora con el Consorcio de la Zona Franca, la primera escuela de negocio que muestra el fracaso de las universidades y su misión es ayudar a crear empresas y crear empleo. Y bueno, todo esto finalmente lo hemos reconducido a decir que es bueno que nos digan esto si podemos discutir cuáles son los fundamentos que nos impiden tomar las decisiones adecuadas y si hacen propuestas para superarlos. Y yo creo que el segundo ejemplo, una colaboración sobre el tema de la creación de empresas con la CRUE. En España hay menos jóvenes que desean crear empresas y pocos que las crean. Y después bueno, todo esto hay que entenderlo también seguramente bajo el punto de vista de otro punto de vista, ¿no? Y yo no creo que hagamos de ponerlos la cruz encima, sino que hemos de analizar a fondo las causas de estas opiniones que seguramente a él le han causado problemas y le han causado malestar y dificultades de la comprensión de un mercado al que él se dirige. Se pregunta incluso cuántas universidades tienen servicios para la inserción laboral. Yo hubiese preguntado cuántas universidades el servicio de la inserción laboral le funciona mal. Porque yo creo que todas las universidades tenemos servicio de inserción laboral. Ahora, ¿qué dificultades tiene para que funcione bien un servicio de inserción laboral? Algunas de ellas en colaboración con Consejo Social, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Joan Julià hace una interesante reflexión sobre los rankings de las escuelas de negocios y universidades que le ha causado seguro mucho trabajo de rascar y es muy importante para reflexionar sobre los fundamentos de la excelencia, ¿no? Es decir, a ver qué diablos pasa aquí, ¿no? ¿Cómo pueden aprovecharse las colaboraciones para mejorar la imagen de la universidad? Esto es muy importante. Esto lo ha dicho Federico y ha incidido en el tema del ejemplo del Consorcio de Vigo, de a qué manera las universidades, a través de todas estas cosas que se hacen, podemos entrar en el imaginario y decir, estos tíos son tíos con los que vale la pena. Yo hace unos 14 o 15 años, en una reunión de la Cámara de Comercio de Barcelona, salió el presidente diciendo que esto de la universidad no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y yo le pregunté con una gran humildad si ella había aparecido nunca con un cheque en los dientes en la universidad, en alguna de las universidades. Dice, no he ido nunca. Digo, hombre, pues si no ha ido nunca y sin un cheque, pues malo, ¿no? Muy bien. Y se abre un debate interesantísimo sobre las críticas de las universidades. Otra cosa, ¿cómo mejorar los indicadores de éxito en las acciones? Y en esto no hacer nada no es una opción. A nosotros preguntarnos lo que estamos haciendo hoy, los indicadores, y que cuando los indicadores no van, como preguntarnos por qué, creo que es muy importante. La última mesa, Salustiano reflexiona sobre el ecosistema. El ecosistema no es un invento escrito en un papel, como no lo es el RIS3, sino que es el fruto de la observación de una realidad que funciona. Yo no me creía, aunque lo explicaba en clase, lo de la cross-fertilization, de poner juntos a dos empresas a ver si salía un hijo, que era la tercera. Pues funciona. Pones juntas a dos emprendedores en el mismo local del parque tecnológico, se besan, se abrazan, cohabitan y acaba saliendo un hijo. O sea que el ecosistema es verdad. Bueno, aquí aquí ha de hacer el policy maker de acuerdo con la universidad, volvemos al RIS, y entonces hemos tenido a Vicente, que tiene la suerte de tener una universidad que, coño, el modelo de negocio ya está allá, ¿no? Por tanto, en principio sabe a lo que va, aunque hay que definirlo luego y ponerle los parámetros.
es el agente más importante de la competitividad. Nos dice que nuestros jóvenes han de ser competentes, nos habla de la alternancia como una cosa importantísima, una función de la investigación, como nos dijo Sullivan, también es esta, la alternancia, y finalmente la confianza. Las universidades han de tener un departamento de innovación, la confianza. Realismo en la operativa de la transferencia, pero integración de los alumnos con el sistema productivo, y tan importante para el empleo es la emprendeduría como el que se crea la empresa. Igual de importantes son las dos cosas, tan importante para el empleo, exacto esto, y finalmente la coordinación, los conocimientos de los grupos para un solo demandante. Es una cosa que no hacen las otras, es tener, algunas otras, tener presente las capacidades de los diferentes grupos, cuando viene una demanda, reunirlos, distribuir el trabajo y coordinar. Eso cuesta y es un trabajo que hay que hacer, y hay que innovar en los criterios más allá de los sexenios de transferencia. O sea, no hay un solo criterio, esto habrá de ir más allá que un mero, aunque es importante, sexenio. Elisabetta Marinelli nos explica toda su experiencia, creo que ha sido importantísimo, y eso yo creo que lo he comentado un poco cuando he hecho antes aquella especie de obra de teatro aquí delante de ustedes, pero hay ejemplos sobrados de la importancia de la colaboración de las universidades en el RIS3. Sobrados de que hay mucho trabajo que pueden hacer las universidades. Y hay que poner en marcha la cuádruple hélice, no sobre el discurso, sino sobre la realidad. En las preguntas han salido cosas que se nos ha de evaluar por lo que hemos hecho fuera, muy importante. ¿Y ustedes fuera qué? Hombre, pues esto, la focalización a la demanda. Los centros tecnológicos habrían de colaborar con los grupos de investigación, y luego hemos hablado de las perversiones en la creación de la puesta en marcha del RIS3, cosa que ya hemos dicho anteriormente. Yo por mi parte no tengo más que decir, y les tengo que agradecer a todos ustedes, y se lo digo no como un discurso de final, de presentación o de resumen. Yo he aprendido muchísimo, lo que es una lección de humildad a un académico que piensa que él es estupendo. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente muchísimas gracias a todos, a todas. Como dijo Paco, aprendimos muchísimo, y el objetivo de estas jornadas, que estaba centrado en poner en valor la transferencia de conocimiento, está claramente comprobado que después de escuchar todas las experiencias, todas las miradas, todos los ángulos, todas las formas de vivir la transferencia de conocimiento, es una obligación en la universidad del siglo XXI, y para que esa obligación sea extendida dentro de las universidades, pero sobre todo fuera de las universidades, tenemos que promover un cambio de cultura, y eso solo se hace a través de prestigiar la transferencia. Nos queda ese trabajo pendiente, saber cómo valorarla, saber cómo medirla y saber cómo hacer posible que transferir a la universidad, tanto a las instituciones como a las personas, les sirva para salir adelante en sus anhelos y ambiciones, ¿no? Carrera profesional y prestigio universitario. Muchísimas gracias a todos y todas.